Hola a todos los que nos escucháis en estos momentos. Hoy continuamos estudiando la Biblia con el tema 1016 y lo haremos para estudiar el capítulo 2 del libro de la carta de Pablo a Tito. Como siempre le damos la palabra a Francisco. Pues bienvenidos al estudio de hoy. Este capítulo comienza con el consejo de Pablo a Tito de que predique, pero que todo lo que diga sea de acuerdo con la palabra de Dios. Dice el versículo 1, pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Bueno, Francisco, vamos con las aclaraciones. Pablo destaca el contraste entre el contenido y la forma de las enseñanzas de Tito en comparación con los falsos maestros de Creta. El apóstol destaca 3 tareas que tenía que enfrentar Tito. Primero, organizar a los hermanos de Creta para que vayan aprendiendo a funcionar cuando Tito se marche. Lo segundo, alertarles sobre los engañadores que estaban enseñando falsas doctrinas. Tercero, comunicar con claridad y exactitud la verdad del Evangelio. En este capítulo, Pablo le da instrucciones a Tito para que procure que los miembros de la Iglesia den testimonio a los cretenses por su forma de actuar en un hogar cristiano. Comienza con el testimonio del anciano, como persona mayor, y vuelve a repetir casi lo comentado el capítulo anterior, estudiado ayer, cuando se refería a los ancianos dirigentes de Iglesia, como eran ser sobrios, no beber vino, prudentes, sanos en la fe, en el amor, en la paciencia, etc. Bueno, Pablo también les da consejos a las ancianas y a los jóvenes hijos de ellos, para que den testimonio de su comportamiento a los habitantes no cristianos de la iglesia de Creta. Las ancianas no es que tenían que ser mujeres especiales, lo que ocurre es que los cretenses venían de culturas muy liberales y no llevaban una vida muy honesta. Por lo que, si estas familias gentiles tenían que reflejar una actitud cristiana, habían de cambiar de mentalidad con el fin de dar ejemplo a otras familias que venían de los gentiles y que tenían que modificar su estilo de vida. Efectivamente, Victoria, todos estos consejos nosotros podemos encontrarlos raros en la sociedad actual y después de haber pasado más de 2000 años. Pero en aquellos tiempos estos consejos de Pablo eran una novedad, pero necesarios para el buen funcionamiento de una iglesia cristiana. Los versículos 6, 7 y 8 los utiliza Pablo para dar consejos a Tito sobre la educación de los jóvenes. Dicen así: exhorta asimismo a los jóvenes a que sean prudentes, presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza mostrando integridad, seriedad, palabra sana e irreprochable, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. Victoria, como Tito era joven, quizás podía tener más éxito al aconsejar a los de su misma edad. También le recuerda que su eficaz resultado dependería de su ejemplo de dominio propio y de su condición de discipulado varón cristiano, lo cual ocasionaría muchas extrañezas entre aquellos jóvenes de Creta que no estarían acostumbrados a esa honestidad que reflejara Tito. También podemos observar, con lo que has leído, que Pablo les recuerda a Tito que sus adversarios, los falsos profetas, observaban atentamente su vida y sus palabras para encontrar algo contra él. Pero si se cuidaba de hablar con precisión, con esmero y con oración, tendrían sus adversarios que avergonzarse. No tendrían motivo para criticarlo. A continuación, Pablo exhorta a Tito que aconseje a los siervos que se porten bien con sus amos. Esto ya lo hemos estudiado en las cartas de Pablo.
pero como recordatorio os digo que en la intención de Pablo, al aconsejar a los gentiles, le era prioritario que creyesen en Jesús, quitarles costumbres muy graves, como podía ser el adulterio, adorar a falsos dioses, etc. Pero más tarde continuarán su vida de santificación. Claro, Francisco, Pablo no tenía autoridad para eliminar en esos momentos la servidumbre de entonces, pues ten en cuenta que en ocasiones tenían que salir de las ciudades porque lo apedreaban, por lo que si va con la exigencia de eliminar la esclavitud, no lo habrían dejado predicar. No obstante, más adelante, la cristiandad dejó de utilizar esta servidumbre. También quiero aclarar que en aquella época había criados que engañaban a los amos, pero si estos se enteraban podrían castigarlos duramente. Por esto Pablo les insta a que se porten bien, que den buen testimonio, porque de esta manera los amos también se portarían bien con los siervos, y quién sabe si algunos de ellos se podrían convertir al Señor por medio de sus testimonios. Francisco, también es cierto que Pablo le da poca importancia a los sufrimientos de esta tierra, porque, vamos a ver, ¿vivía mejor Pablo que esos siervos? Pues tienes razón, Victoria, porque los apedreamientos que sufrió, los encarcelamientos que tuvo que pasar, los naufragios que pasó, etc., posiblemente no los pasarían estos siervos. Voy a leer los versículos 9, 10 y 11, que nos hablan sobre esto que hemos comentado. Dicen así: exhorta a los siervos a que se sujeten a sus amos, que agraden en todo, que no sean respondones, no defraudando, sino mostrándose fieles en todo, para que en todo adoren la doctrina de Dios nuestro Señor y Salvador. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Bueno, Pablo acaba esta serie de consejos poniendo como siempre el ejemplo que nos dejó Jesús y la esperanza que nos dejó con su muerte y resurrección. Leo los 3 últimos versículos. Dicen así: aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador, Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar por sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Bueno, con este precioso final de esta carta acabamos el estudio de hoy, por lo que mañana seguiremos el estudio con el tema 1017. Bendiciones y hasta mañana.